Hola, muy buenas tardes, amigos con todos. Mi nombre es José Luis Boyaneviar. En esta oportunidad iniciamos con el segundo grupo de la robótica básica, partiendo desde conceptos básicos y ejemplos prácticos. ¿Sí? Bien, entonces damos las gracias a la empresa Biocommission IRL y asimismo a aquellos quienes participan en este curso importante y los que desean inscribirse, solo enviar un mensaje a los correos para poder llevar el curso de manera completa y paso a paso. Bien, iniciamos con los temas del curso que se va a abordar en todo esto, en todas estas semanas, eh, en la cual vamos a tener que abarcar introducción al hardware y software de Arduino y robótica en la primera semana, asimismo manejo de puertos digitales, encendido de LEDs automáticos, simulación de circuitos, programación en Tinkercad, manejo de equipos reales con Arduino Uno y Nano, definición de motores. Asimismo, en la semana 2 abordaremos como estructura de un robot, sensor ultrasónico a distancia, control sensor mediante un sensor ultrasónico y LED, asimismo control mediante un sensor ultrasónico motor, el mismo control de ruedas y pinzas, simulación de circuitos, manejo de equipos reales con sensores ultrasónicos y zumbadores. Y luego, en la semana 3 y 4, iniciaremos con los temas diseño de un robot, sensor de táctil y sensor micrófono, micrófonos, cámaras, servomotores, articulación de cabeza, hombro, brazo, muñeca y articulación tobillo y rodilla. Bien. Respecto a los materiales del curso, es importante poseer algunos componentes del software, tales una computadora, una laptop, asimismo conectores de cable USB o que la computadora tenga un puerto de tipo USB para realizar las conexiones con los microcontroladores. Usaremos ciertos programas básicos como el Tinkercad, algunos simuladores y asimismo microcontroladores como es el Arduino Uno y otros. Asimismo, usaremos algunos componentes electrónicos como sensores, cables jumper, algunos protowars, cautín, etcétera, para hacer algunos diagramas o implementación de algunos circuitos. ¿Sí? Para ello es necesario poseer estos materiales importantes para un concepto básico y para poder desarrollar un proyecto de robótica basados en estos componentes como sensores, servos, eh, cables jumper, USB, el propio microcontrolador. Dentro de los componentes mecánicos es importante poseer algunos materiales, ya sean biodegradables o descartables, o materiales en la que ustedes pueden tener de diseño bastante desarrollado, tal vez con impresoras 3D y etc. Se puede ser necesario tener materiales como engranajes, cables pernos, cadenas o algunos tubos PVC, cartones comprimidos y etc. Es necesario poder tener un diseño importante de este proyecto para poder realizar unas aplicaciones de, de, de los prototipos y asimismo de los microcontroladores que se va a usar. Bien, para ello también es necesario algunos componentes complementarios como conectores, sumadores, llaves de paso y etc. Y también controlador de motores que se puede requerir para poder hacer un controles bastante específicos, ¿correcto? Bien, los tipos de robots están estructurados de diferentes tipos, tanto pequeños, medianos y grandes o industriales, asimismo como robots industriales, robots colaborativos, robots tipo humanoides y etc. Bien, tenemos robots aquí estructurados. Para ello, no redundaremos mucho en la especificación de cada robot que se puede requerir y desarrollar más adelante y realizar algunas aplicaciones
y sus usos adecuados. Bien, pasamos a poder iniciar con algunos detalles de los robots que se podría usar en este proyecto o desarrollar en este proyecto, ¿sí? Para ello, tenemos un pequeño robot, en la que este tipo de robot posee ciertos componentes como cámaras para poder hacer detección y monitoreo o rastreo de algunos componentes objetos que están próximos, ¿sí? Se puede realizar procesamientos mediante inteligencia artificial y otros. Sensores ultrasónicos para poder medir la distancia, anticolisión y etcétera, cuando el robot pueda ir circulando por una determinada trayectoria. Te da asimismo los motores, que son muy importantes. Este tipo de motores pueden ser de tipo continua o de tipo alterna. También motores con espiones o sin espiones. Bien, asimismo las baterías, que son muy importantes para poder alimentar a todo el sistema y que estas baterías tienen que ser lo suficientemente para poder alimentar a todo el sistema. Generalmente se puede ir probando desde 5 voltios hasta 12 o 24 voltios, dependiendo de la cantidad de sensores o módulos o actuadores que se van usando. ¿Sí? Asimismo, los chasis del móvil, un chasis del móvil que puede ser un diseño estructurado de acuerdo a cada proyecto que se requiera usar o trabajar, ¿sí? Bien, asimismo controladores, en este caso se puede ir trabajando con un microcontrolador Arduino, que es lo más usado. Bueno, los microcontroladores Arduino tienen varias variedades, nano, mega y otros, en la que cada usuario puede usar de acuerdo a su comodidad. Bien, los servomotores son muy importantes también para poder hacer conteo de movimientos basados en ángulos o tipos pequeños de pasos. Generalmente a veces se puede usar motores de paso o los propios servomotores, que sería muy útil para hacer unas tracciones un poco mejores o también basados en movimientos angulares. Pinza, bueno, eso puede ser estructurado. De repente, si queremos capturar un objeto, agarrar un objeto, las pinzas pueden ser muy importantes en estos casos, de repente para poder trasladar objetos y etcétera, ¿sí? Esos tipos pueden ser estructurados dependiendo del usuario o del proyectista. En este caso, se puede usar pequeñas pinzas metálicas o pinzas basadas en madera. Bien, iniciamos con la parte de la estructura del microcontrolador, las partes importantes y algunos detalles a considerar. Es necesario poseer un microcontrolador en la mano, un tipo Arduino, que va a ser muy útil para poder iniciar a construir un determinado proyecto. Bien, si nosotros poseemos en esta parte un microcontrolador, podemos poseer las diferentes componentes y diferentes conectores en la que se posee algunos circuitos electrónicos, algunos que son visibles, algunos son pequeños y medianos y otros que son un poco con tamaños, bueno, considerables a diferencia de otros circuitos, ¿sí? Entonces, partimos lo siguiente. En esta parte nos encontramos con una entrada de tipo USB que generalmente es conectado a la computadora para poder lanzar los códigos. Este puerto USB puede ser de tipo V, ¿sí? Y donde tiene que ser bien conectado para que las señales de ingreso y de salida puedan funcionar de manera eficiente y con total humanidad. Algunas partes tenemos aquí un módulo cristal de 16 MHz que permite también regular las oscilaciones del sistema. Reguladores de voltaje que se posee por acá. Esto está relacionado
con la alimentación externa en la que se puede usar para poder alimentar a módulos, bueno, que trabajan con alto voltaje o superando a los 5 voltios, ¿sí? Eh, Generalmente todo el microcontrolador funciona o puede funcionar con una señal de entrada desde 5 o 6 hasta 12 voltios, ¿sí? Que es lo normal en la que puede soportar. En la entrada, por los puertos USB, pueden pasar hasta los 6 voltios y por la entrada externa se puede usar una alimentación externa máximo hasta 12 voltios, ¿sí? Tener cuidado en que se pueda conectar voltajes un poco mayores, ya que podemos afectar a todo el sistema y quemar las placas que son muy importantes para el desarrollo de los proyectos. Bien, entonces, a ver, ok. Tenemos en esta parte en esta parte tenemos lo que son los pines, que todo estas son pines digitales que son muy importantes para realizar las conexiones con determinados sensores o módulos que se van a tener que usar dentro del proyecto, ¿sí? Entonces vamos con algunos pines y explicarlos uno por uno y cuáles son los funcionamientos de cada pin. En esta primera parte nos encontramos con un pin vacío que se puede usar en algunos momentos como tierra o para poder para poder alojar algún cable lo cual estaría suelto, ¿sí? No, aquí no ingresa ni sale casi energía, pero son pines vacíos neutros que podrían estar presentes. Tenemos un siguiente pin aquí, lo que son generalmente referencias de voltajes que se pueden usar para algunas lecturas, etcétera, auxiliares pues que en algún momento podrían ser importantes. Tenemos los pines reset. Este pin generalmente son para poder reiniciar todo el sistema conectando un pequeño cable y lo cual puede ir reseteando los tiempos determinados. Y asimismo también se puede ir programando y decirle que mediante este pin pues podría yo enviar algún pulso para ir reseteando en tiempos determinados, de repente cuando existan excesivas oscilaciones, etc. Tenemos lo siguiente, aquí un pin de voltaje. Este pin de voltaje es un pin de salida, ¿no? O señal de salida que envía alimentación hasta 3.3 voltios, ¿sí? Asimismo tenemos aquí un pin de salida de 5 voltios que se puede usar también para algunos sensores que trabajan con 5 voltios. Bueno, en estos dos pines es importante considerar de que algunos módulos y algunos sensores usan pines variables, pines desde 3.3 como máximo o algunos como máximo 5 voltios, ¿sí? Siempre ir verificando las especificaciones de cada módulo sensor con la que se va a ir trabajando. Hay sensores que generalmente eh, trabajan con 3.3 voltios y de repente por error podemos hacer una conexión en 5 voltios y pues podría dañar el sensor o el módulo que generalmente a veces no se importan voltajes un poco mayores de, de los límites, ¿sí? Por ejemplo, algunos LEDs que son sensibles, solo funcionan con 3.3 voltios o menos, entonces siempre es recomendable colocar esa parte. De lo contrario, iremos quemando los LEDs o haciendo cortocircuitos en estos sistemas. En esta parte tenemos tierra GND en el lenguaje de los microcontroladores.
la tierra o negativo puede ser considerado como GND, ¿sí? También en el tema de las salidas de alimentación, en el tema del proceso de microcontroladores, aparecen como BCC o PDC, en la cual ya podemos identificar que es la limitación. Cuando observamos que es GND, estamos hablando de tierra o negativo. Positivo en el caso de la limitación de salida con voltaje y negativo en el caso de tierra. Voltajes de entrada. Este voltaje de entrada puede ser para poder hacer una conexión auxiliar que podría ser muy útil para poder trabajar con los sensores de velocidad. Bueno, seguimos con los siguientes pines. En esta parte tenemos un bloque de pines que son pines de tipos analógicos. Estos pines de tipos analógicos o pueden, pueden obtener información de específicamente de datos, ¿ok? Datos fluctuantes que podrían ser datos de repente de temperatura, humedad o datos de algunos sensores que envían información, ¿no? Que pueden recopilar información. Entonces, estos pines son ideales para esos tipos de proyectos donde nos facilita a poder capturar todos los datos posibles, ¿sí? Bueno, los pines desde A sub 0 hasta A sub 3 son similares, tienen casi la misma funcionalidad de tipo analógico. Bien. Eh, para los pines A4 y A5, que también son analógicos, pero pueden tener doble funcionalidad, como es el caso de la sub 4, que podría comportarse como el SDA, tener información o contener algunos datos, y SCL, ¿no? También que puede ser importante, por ejemplo, para los módulos como reloj o módulos de conteo de matrices, en el caso de los LCDs, pantallas táctiles, etc. Que podrían ser muy útiles estos pines analógicos de doble funcionalidad. Bueno, pasando aquí, tenemos un detalle de un microcontrolador Atmega, que en realidad es como un cerebro de todo el microcontrolador, ¿no? Entonces tiene un microchip ahí Atmega 328. Este de aquí, en algunos casos, hay tipos de microcontroladores Arduino Uno que no poseen esta forma, sino tienen una estructura diferente, bueno, con unos detalles diferentes, ¿no? En este caso, este tipo de Arduino Uno Mega, que son clásicos y al parecer son italianos, eh, este tipo de microcontroladores pueden ser modificables o cambiables en caso de que tengan un error o falla, ¿sí? Se pueden modificar o poder usar algún desarmador, quitarlo y reemplazarlo con uno. Bien, en este caso tenemos en la siguiente unos 6 pines que en realidad son auxiliares, pines auxiliares, donde todo el bloque es representado como el ICCP. Cada pin tienen pines auxiliares, como por ejemplo GND, que es tierra, uno de los pines extremos, en el centro que es MOSI y el otro pin extremo que es el SC. Bueno, generalmente este tipo de pines se pueden usar para algunos módulos que poseen esta característica, ¿no? Que obtienen o reciben datos mediante estos parámetros. Bien, asimismo tiene aquí otros 3 pines, que uno de ellos podría ser representado como reseteador, SCK y el MISO. Bien, finalmente también puede ser usado para unas conexiones de algunas pantallas que poseen esta característica. Siguiendo por esta parte, ya por la derecha, nos encontramos con unos pines RXD y TXD. Generalmente, estos pines son para envío y recepción de datos al mismo tiempo y asimismo usar algunos módulos de envío de señales
tal vez para capturación o envío de información a larga distancia o una determinada distancia. Por ejemplo, los módulos de Bluetooth generalmente tienen un TXD y un RTXD de emisor y receptor. Entonces se puede usar este tipo de pines. Son muy importantes. Asimismo, hacer conexión con algunos otros módulos o microcontroladores de tipo Wi-Fi, por ejemplo, y de envío de señal de manera remota. Bien, siguiendo, tenemos unos pines ya que son unos pines de interrupción. Son pines digitales desde hasta el 5, que son unos pines digitales que pueden ser usados para envío de señal, hacer control y etc. Dentro de estos pines, si ustedes observan, podemos observar, eh, eh, hay unas pequeñas líneas tipo ondas y que este tipo de líneas son pines digitales tipo oscilatorios, que quiere decir que puede también obtenerse algunos datos, ¿sí? Finalmente los datos se obtienen por estos pines analógicos, pero también se pueden usar en algún momento estos pines para obtener algunos datos, ¿no? Por estos pines que dicen que podrían ser oscilatorios. Bueno, asimismo también, aparte de que sean oscilatorios, nos referimos a que también estos tipos de señales que reciben por estos pines pueden ser de tipo PWM, ¿sí? Bien, seguimos con los siguientes pines. Aquí tenemos unos pines también de doble entrada, en la que puede ser reputado como CC, selector esclavo, que se puede usar este tipo de pin. Luego un pin MOSI, salida maestro, entrada esclavo y salida maestro y entrada esclavo para el MISO desde los pines 10, 11 y 12. Asimismo tenemos un pin SSK para módulos de reloj que son muy importantes estos tipos de pines. ¿Ok? Generalmente todos estos pines digitales también se pueden usar para hacer otros tipos de control, envío de señales, trabajar con otros tipos de módulos y sensores, y etc. Bueno, esta parte ya casi finalizando, tenemos los pines también auxiliares como SSL, SDA, para generalmente módulos de reloj o pantalla y otros módulos específicos. También este tipo de microcontrolador posee un SCP auxiliar, también al igual que en esta parte, en la que se puede usar también como auxiliar. Luego finalmente tenemos un botón reseteador, en la que si se desea resetear, no conectando un cable, sino con em, reseteando mediante pulsos, ¿no? O de forma manual, pues se tiene este reseteador, este botón de reseteador para ir haciendo configuraciones en el transcurso de sus proyectos. Bien, luego ingresamos a la parte del programa o el software. En la parte del programa del software es necesario instalar un programa la cual ya se le ha compartido en el grupo del curso y los que llevan el curso, ¿no? Se le compartió el instalador en la que ustedes podrían instalar este tipo de programa que es compatible con el propio Arduino, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a explicar un poco los detalles del software para ir identificando y viendo los detalles y de qué manera ir programando. Como primer punto tenemos aquí una parte, en la parte superior, en las variables, donde se puede ir colocando o escribiendo el código que va a ser escrito en el lenguaje C++, donde se irá incluyendo todas las variables que nosotros requerimos para nuestro proyecto. Por ejemplo, si voy a tener que trabajar primero con unos LEDs, yo tengo que colocar esas variables en esta parte superior, ¿sí? Sismomotores, es un tipo de sensor, asimismo variables de ecuaciones la que yo puedo ir incluyendo en todo el programa. De repente, si voy a usar una variable, por ejemplo, de cálculo de distancia o cálculo de velocidad o de aceleración, y etcétera,
todo eso variables iniciales siempre es importante colocar en la parte superior con un conector o comando de tipo C, C++. Bien, en la siguiente línea, que ya nos encontramos en la parte de la estructura del voice setup, en esta parte es necesario trabajar con los códigos eh, identificando los modos estables, es decir, los modos de funcionamiento o de qué manera el determinado variable va a ser, eh, va a comportarse, ¿no? ¿Cuál es su modo de funcionamiento? Si es de tipo de entrada o de tipo de salida, ¿sí? Asimismo, para obtener algunos datos de información es necesario colocar, por ejemplo, comandos como serial print o serial o monitores seriales en forma de comandos, así poder tener algunos datos importantes. Generalmente los modos de funcionamiento en la segunda parte que es voice setup. Luego pasamos a la tercera parte donde se tiene que colocar los códigos, como por ejemplo los ciclos de control. Los ciclos de control o donde podemos también colocar ecuaciones matemáticas o algunas otras ecuaciones o modelamientos, donde en esta parte va a ser necesario identificar luego cada estructura para poder hacer correcciones de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo al avance del proyecto, ¿sí? Eh, en el void loop es generalmente todos los códigos y los programas que son expresados siempre van a trabajar de forma como un ciclo de control, ¿sí? O un ciclo. De repente, si yo quiero encender un LED por un tiempo de varios minutos u horas por separación de determinados tiempos, entonces tendré que decirle aquí de qué manera es que se puede tiene que expresarse y luego el sistema va a tener que funcionar de manera autónoma reconociendo los códigos que se ha programado. Bien, pasamos con el monitor serial. En esta parte tenemos una estructura más. La estructura de un monitor serial es como una pequeña lupa en la cual ustedes pueden hacer clic y obtener una ventana o se les desplegará una subventana donde les mostrará los modos de funcionamiento, los datos que van a expresarse, ¿no? Tenemos una siguiente estructura que son los barras de menús, herramientas, puertos, bibliotecas. En esta parte tenemos la barra de menús, desde archivo, editar, programas, herramientas y ayudas. Bien, en esta parte donde se tiene la parte estructural, cada menú son desplegables. En el caso de archivo puede pasar otros barras donde podrían expresar tanto para guardar, eh, borrar, eliminar, etc. En el tema de editor también puede expresar algunos comandos o algunas barras para ir ajustando ciertos detalles. Programas, puertos y reconocimientos, todos serán especificados en estas barras de menú. Bien. Luego, ahora vamos a ver, tenemos unos botones de guardar en esta parte, slash, que tiene la forma de bueno, ¿no? En la cual está este botón, finalmente son usados para poder guardar los programas o los códigos que venimos desarrollando en la ventana que venimos observando, ¿sí? En esta ventana donde se inicia la programación o se realiza los códigos, es necesario siempre ir guardando en una determinada carpeta o también
verificando, ¿no? Bueno, esta parte aparte de guardar inicialmente también puede ser para verificar si el código está correcto o no. Hay una pestaña también similar que es exclusivamente para guardar a medida que vamos trabajando, puede ser esta de acá, ¿no? En la que estos botones también pueden servir para guardar cada código en la que voy avanzando. Bien, tenemos un siguiente botón que es el botón de subir código. En este caso, este tipo de botón es importante cuando ya tenemos el programa verificado, que el código está correctamente escrito. Entonces, este botón podemos usar para poder enviar los códigos. Bueno, en la barra de herramientas siempre se nos desplegará el tipo de puerto que se va a tener que seleccionar para poder subir el programa una vez verificado que esté correctamente. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos también una sección en la ventana que es una sección blanco, ¿no? Esta sección puede ser usada para también agregar más funciones o algunos complementos del programa en la que se puede ir usando, ¿sí? Bien, entonces iniciaremos con un primer ejemplo, un ejemplo de práctico y de simulación para que pues podamos ir observando el comportamiento de cada componente y de qué manera vamos a ir programando, ¿sí? Programando en el software Arduino. Entonces, es importante tener a la mano los siguientes materiales. Este primer punto, como un microcontrolador, luego un LED, ¿sí? Un LED que podría ser de cualquier color, en la que ustedes pueden usar para poder hacer la práctica. Bien, entonces iniciaremos con una simulación, luego, luego tener a la mano, como estamos observando, tener a la mano un microcontrolador, en este caso puede ser Arduino 1, similar, compatible, y luego un LED a la mano pueden coser los cables de conexión, asimismo algunos sensores que más adelante vamos a tener que ir trabajando y luego pueden usar un protowars, ¿sí? Para también apoyarnos en la parte de las conexiones. Entonces, observando aquí, tenemos un determinado LED, en este caso sería para nosotros esto, y como podemos observar en la pantalla, y luego realizamos una primera conexión, ¿sí? Eh, Nos dice de que si yo quiero primero conectar el determinado LED para observar el funcionamiento y la salida de energía. Para ello es necesario de que cuando yo vea que está encendiendo unos LEDs en mi microcontrolador, es decir, es porque está conectado. Por lo tanto, hay que tener un cable USB para, para ir conectando luego a la computadora, ¿sí? Bien, entonces, tenemos aquí conectado ya y por lo tanto tenemos que ir identificando de que efectivamente el corriente tiene que ir saliendo por los pines en la que habíamos explicado hace un momento. Entonces, la primera conexión que se viene realizando es lo siguiente. Conectamos el lado positivo, que en este caso va a ser el ánodo, ¿sí? El LED ánodo, que va a ser la colita un poco mayor, la colita eh, mayor. Entonces vamos conectando en el 3.3. Para ello haremos una siguiente conexión. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros ya hicimos una primera conexión aquí conjuntamente con el LED. ¿Sí? Tenemos un LED y así hizo la conexión como vamos explicando. Luego
Como este ya que es un pin de salida que para nosotros identificamos como el ánodo que va a ser positivo, entonces vamos a obtener energía, voltaje de salida por esta corriente. Luego, para el encendido, lo que nosotros requerimos es lo siguiente: hacer una conexión del pin cátodo, que en este caso sería el negativo, o GND, que será conectado a tierra del microcontrolador. Para ello, iniciaremos a hacer una conexión, como podemos observar, y luego efectivamente podemos observar que el LED empezó a encender. Eso quiere decir que el microcontrolador que ha sido conectado y que los pines arrojan determinados voltajes, ¿sí? Entonces estamos observando de que el LED efectivamente está recibiendo el voltaje requerido por el microcontrolador. Bien. Pasaremos a un siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, que mostramos, está representado por una conexión, ¿sí? Pero antes de ello, mostraré esta estructura también en la parte de simulación. Antes de pasar al siguiente ejemplo, mostraremos un ejemplo en la parte de simulación. Para ello, todos los que llevan el curso o los que nos observan en el presente curso, pueden registrarse en el programa de simulador de Tinkercad para poder realizar algunas simulaciones. Bien. Algo pasó aquí. Ok. Entonces, en el simulador nos encontramos, ¿correcto? Y escogemos un LED, en este caso. Tenemos el cátodo y el ánodo. Como dijimos, en esta parte, el ánodo será el positivo que tiene la colita mayor. Entonces, diremos que este es el ánodo y haremos una conexión en la simulación. En esta parte, colocaremos en el 3.3 voltios. Bueno, coloco el 3.3 voltios por seguridad y para no ir quemando de repente los LEDs que a veces funcionan con bajo voltaje. Colocaremos el cátodo que será conectado en el GND, ¿sí? Entonces, como ya tenemos conectado el GND, el paso siguiente es conectar el cable USB. Entonces, realizamos la conexión y efectivamente podemos observar de que el LED empezó a encender y también nos dice un botón aquí que un aviso en on, ¿sí? Que quiere decir que está encendido y que pues está llevando energía de salida a un determinado LED que poseemos. Bien, bien. Entonces seguimos ahora sí con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo para nosotros va a ser lo siguiente. Tenemos la siguiente conexión. A diferencia del anterior ejemplo, en este de aquí lo que haremos es conectar el pin de alimentación, es decir, el ánodo conectará un pin, ¿okay? Un pin distinto de una alimentación, o sea, un pin digital, ¿sí?
Entonces, iniciaremos con esa conexión. Entonces diré que el pin ahora es el pin alimentación, es decir, colocaremos en un pin distinto que para mí sería el pin 8 o el 9, ¿sí? Entonces, haremos la conexión en el pin 8. Pero bueno, aquí como nos indica, podemos colocar en el pin 8 o en el pin 9. Eso va a depender de cada uno en la que puede realizar esa conexión, ¿sí? Bien, entonces, seguimos con el siguiente paso. Realizamos la conexión del GND que ahora será conectado en el propio tierra, ¿sí? En este caso, ya tenemos nosotros conectado aquí. Podemos conectar aquí y conectamos en el GND. Y lo interesante que pasa hoy es que no enciende el LED. Esto debido a que estos pines no son de alimentación, ¿sí? Solo serán de alimentación cuando nosotros iniciemos a decirle en el programa de que este de aquí envíe pulsos o señal para poder alimentar a los módulos y sensores que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, efectivamente podemos observar de que el LED no enciende cuando se cambió el pin a un pin digital, para que para nosotros este pin será muy importante ir agregándole que este pin será una variable donde se está colocando. Entonces tenemos una primera variable conectada. Para ello será importante recurrir al código. Por lo tanto, recurriremos al punto de simulación, ¿sí? Entonces, recurriremos al de simulación y lo que haremos es modificar ahora la conexión. Nos dice que ahora el ánodo tiene que ser conectado en un pin diferente, que para nosotros sería un pin 9, ¿sí? Y en lo cual, para poder realizar el funcionamiento, tenemos que recurrir al programa de funcionamiento. Al programa donde iniciaremos a programar el código para el funcionamiento de él. Solo con un determinado código va a tener que funcionar nuestro LED que poseemos. Entonces, iniciaremos con el primer código de programación. Como se colocó en el pin 9, lo que le diremos es, escribiendo el lenguaje C++, le diremos incluir el LED en donde en el pin 9, siempre terminando en un punto y coma, ¿correcto? Entonces, este es el primer paso que se tiene que realizar. Luego, como solo tenemos una variable, es suficiente para luego expresar el modo de funcionamiento. Para ello, iremos al void setup, la siguiente estructura, donde le diré que hoy el modo de funcionamiento del pin en el pin digital será de qué forma. Entonces, diremos que LED será, el modo de funcionamiento será de salida, porque yo quiero que encienda el LED, ¿correcto? Entonces, en inglés escrito de salida sería como off, ¿sí? Bien, continuamos con el siguiente detalle. Tenemos aquí en el void loop, como ya hemos expresado el modo de funcionamiento y la variable, ahora le diremos que yo requiero de que pueda iniciar a encender, ¿sí? Puede iniciar a encender. Para ello, bueno, vamos a quitar este código que era antes. Que inicie a encender o enviar un estado alto de alimentación de corriente por este pin. Entonces le diré a mi controlador
que un código importante que es el digital write, todo en minúscula, digital, luego un conector write, estado alt, o un comando de, de, de funcionamiento, digital write, y le diremos lo siguiente: let, yo deseo que esté en estado alto, en inglés que es el each, terminado en punto y coma. Entonces, representado este comando, nosotros iremos a verificar de que si efectivamente nuestro código está bien escrito. De lo contrario, recibiremos algún error de que no se identificará. Bien, entonces nos vamos aquí a verificar, iniciar con la conexión y ver si efectivamente el código ha sido programado y podamos encender. Bien, entonces conectamos y efectivamente podemos observar de que el LED empezó a encender. Sí, empezó a encender. Eso quiere decir que el comando que agregamos está correctamente escrito. Bien, lo mismo haré en la parte práctica. Lo que haré es agarrar mi programa, pegaré lo que yo ya había programado en la simulación, seleccionaré en esta parte el puerto, que en el caso es puerto 29, identifica el tipo de placa. En este tipo estamos trabajando con la placa Arduino 1, ok, siempre seleccionar, y luego iniciaremos con subir el programa a nuestra placa que está hoy presente aquí, que ya hicimos la conexión. Entonces iniciaremos con la subida del programa. Bueno, seguramente, como es la primera vez, cuando iniciamos a subir el programa o el código al microcontrolador, nos dirá que creemos una carpeta o guardemos en una carpeta, ¿sí? Para ello, yo guardaré en una carpeta que es efectivamente del curso, ¿sí? Y guardaré en el, se guarda por aquí como un ejemplo de programación y diremos ejemplo 1. Bien, entonces, terminado guardado, observaremos de que en la parte inferior podemos observar de que el programa iniciará a cargar. Es un poco bien. Podemos observar de aquí que el programa inicia cargando. Bueno, será un poco más lento que la simulación. Bueno, en el caso de la simulación es un poco rápido, ya que no estoy trabajando con unos componentes físicos. Bueno, pero eso va a depender también de la capacidad de la computadora que ustedes pueden ir usando, eh, y pues va a depender de ello la velocidad, ¿sí? En este caso, bueno, estamos trabajando en una computadora básica y lo cual el envío del código será un poco lento y es solamente tener un poco de paciencia para poder observar los resultados del programa en la parte física. Bien, bien.
mientras va cargando nuestro programa, lo que haremos es ir programando en la parte de la simulación. En la parte de la simulación, ¿sí? Iremos agregando algunos detalles importantes. Como nosotros observamos de que en esta parte el LED enciende, pero podemos observar que el, el LED que está siendo encendido es de forma fija, ¿cierto? Entonces, como el LED va funcionando de forma fija, lo que nosotros queremos que parpadee, haga parpadeos por tiempos determinados y eso significará que estamos iniciando a controlar mediante el código, ¿sí? Para ello, nos dirigiremos al código. Bueno, aquí ya tenemos la variable, el modo de funcionamiento, digital write, el encendido en estado alto, pero le diré que le agregaré un determinado tiempo de funcionamiento. Para ello, le diré lo siguiente. Deseo de que el LED pueda funcionar por segundos, ¿sí? Entonces le digo un tiempo de delay de 100 o 1000 milisegundos. Generalmente el programa siempre está expresado en forma de tiempos en milisegundos, para lo cual el 1000 representará como un segundo. Ahora, siempre poner una barra para temas de escritura, lo cual el, el programa no reconocerá cuando está escrito en barras, ¿sí? Bien, entonces colocamos aquí encendido por un segundo, luego le diré de que el funcionamiento del mismo LED, pero en estado bajo, que para mí en inglés sería low, ¿sí? Y luego le diré que pueda, pueda encender, ¿sí? O pueda estar en estado bajo por un segundo. Es decir, estará en estado alto por un segundo de encendido y luego en estado bajo que estará apagado por un segundo. Bien, entonces iniciaremos aquí a verificar nuestro código si efectivamente funcionó y iremos observando de qué manera va a trabajar. Conectamos, entonces podemos observar de que el LED empieza a parpadear por un segundo y luego está abajo por un segundo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, podemos garantizar de que nuestro programa viene funcionando de manera correcta y pues estamos observando los resultados aquí, ¿sí? Bien, entonces hemos observado aquí que nuestro programa viene funcionando. Podemos detener la simulación y decir de lo siguiente. Podemos ir variando aquí en los tiempos, ¿sí? Diremos ahora que yo quiero que 3 segundos se detenga y pueda encender 2 segundos de encendido. Bien, por lo tanto vamos verificando si aquí el programa está subiendo. Bueno, vamos a recompilar nuevamente para que el programa pueda subir. Bueno, bien, entonces seguimos avanzando aquí en la parte de simulación. Podemos observar y qué es lo que pasa cuando nosotros hemos modificado los tiempos. Iniciaremos con la simulación y podemos observar efectivamente que se encienda por 3 segundos y pueda estar en estado alto por 2 segundos. ¿Sí? Y luego en estado bajo por 3 segundos.
efectivamente podemos observar de que la simulación viene funcionando. Bueno, es el programa aquí, en caso de nosotros nos demora un poco. Entonces, luego también haremos otra modificación para ir observando el comportamiento. Le diré que ahora sea por 4 segundos esté en estado alto y luego que esté en estado bajo por 5 segundos. Bien, 5 segundos en estado bajo y 4 segundos en estado alto. Iremos a realizar la compilación y bueno, efectivamente podemos observar de que se mantiene 4, 5, casi 4 segundos estado alto y aproximadamente un tiempo en estado bajo. Bien. Entonces, una última modificación de prueba queremos es que sea bastante rápido. Entonces, podemos decir de que permanezca 5 segundos o 500 milisegundos estado alto y 500 milisegundos estado bajo. Entonces, estamos reduciendo para poder observar el programa. Iremos con la compilación. Efectivamente, podemos observar que es bastante rápido el encendido y el apagado de los LEDs. Bien. Ok. Sale que la placa no está conectada. Vamos a hacer una conexión nuevamente por acá. Y seguimos. Bien. Iniciaremos a realizar un segundo ejemplo agregando también un LED paralelo para ir también trabajando con dos LEDs, ¿sí? Entonces, en este punto podemos ir agregando un LED para ir permutando los dos. Entonces, la parte del ánodo nosotros podemos ir conectando ahora en un pin distinto. Que será agregados en el pin 8 y luego el cátodo, el negativo, podríamos ir colocándolo en un pin GND similar, ¿correcto? Entonces, como ya agregamos un LED paralelo, ¿sí? Observar, luego pasa aquí. Luego pasa aquí. Bien. Entonces, una vez que fue agregado un LED, agregaremos también una variable similar. Diremos que tenemos un LED 1, ¿sí? En este caso, agregaremos también una variable
una variable similar, esta variable similar, que en nuestro caso sería 8, pero diremos que esta variable será el 8 let 1 para que la variable no sea igual y pondremos un modo de funcionamiento con las mismas características, pero en este caso será ya la variable 1. De igual manera, en esta parte pondremos todo con las mismas características. Bien, con todas las mismas características, pero cambiará en la variable que será let1 y aquí será let. Entonces, con esto iríamos completando el ejemplo siguiente, donde vamos trabajando ya con dos LEDs, ¿sí? Bien. Para ello, iniciaremos con la simulación. Entonces, iniciamos con la simulación. Efectivamente, podemos observar que los dos LEDs empiezan a parpadear. Ok, bien, podemos seguir permutando aquí en el código. Diremos que esto puede encender aquí 2 y le pondremos aquí un poco más de tiempo para ir observando algunas variaciones, ¿correcto? Y iniciaremos con la simulación. Bueno, aquí ya tenemos en la parte física que nuestro LED ya funcionó para el programa anterior que se envió. Se demoró un poco aquí. Entonces enviamos en la parte física y podemos observar aquí que efectivamente el LED está encendido. Bueno, agregaremos el programa aquí y luego observaremos también aquí primero la simulación de los parpadeos. Entonces, efectivamente, podemos ir observando. Bien, entonces aprovecharé aquí enviar este, este código, también cargarlo a nuestro programa físico. Vamos a reemplazar por aquí y luego subirlo. Y mientras va subiendo, aquí nosotros vamos observando el programación. Bien, mientras tanto, yo aquí voy agregando también un LED. Ustedes podrían tener un LED, bueno, aquí, un LED más, ¿correcto? Y colocaremos vamos observando aquí
Bueno, estamos conectando aquí el segundo LED azul. Vamos a poner un poco más aquí para que se pueda ser visible. Tenemos un LED aquí, LED por allá. Y conectaremos por aquí un LED más. En este caso estaría conectado en el pin 8. Perfecto. Entonces ya conectamos por aquí los dos y un LED. Entonces, como vamos observando por aquí, iremos, bueno, aquí aún todavía está demorando. Entonces, efectivamente, pudimos realizar la conexión para un LED secundario que está conectado en el pin 8 y en el pin 9 que fue conectado para el LED primero, ¿sí? Y bueno, este tipo de LED que fue colocado, la parte negativa colocamos en, en la parte derecha del segundo LED. Bien, mientras tanto vamos observando la simulación y podremos luego observar en la parte práctica el encendido de los LEDs. Bien. Un dato importante es reconocer de que los LEDs no puedan o tener cuidado en la parte de las conexiones que se viene realizando, ¿no? De repente aquí se colocó la parte del cátodo en la parte negativo y siempre debemos tener cuidado en esta conexión, porque si realizamos una conexión errónea, podemos quemar los LEDs, los sensores y otros. También podemos observar aquí que tenemos varios sensores módulos, conectores. También tenemos una baterías, microcontrolador. Aquí tenemos un micro servo, un motor. Y aquí tenemos un motor de rueda. Y otros procesos. Bien, ahora podemos observar, similar a nuestra programación, que van encendiendo los LEDs. Primero viene encendiendo el azul por aquí, luego va encendiendo rojo. Acuérdense que algunos de ellos fueron colocados por 500 y digamos 1 o 2 segundos de diferencia, ¿sí? Entonces podemos observar ahí. Bien, bien, entonces muchas gracias a todos por acompañarnos en este curso importante. El- Cualquier consulta los pueden dejar aquí para
ir respondiendo a las preguntas y los que desean matricularse en nuestros cursos, también iré poniendo un link debajo para que ustedes puedan matricularse y llevar un curso completo a detalles. Y realizaremos proyectos multidisciplinarios más adelante. Un saludo y mi nombre es José Luis.